Hola a todos, soy Ela, la letona en México, y bienvenidos a mi canal donde pueden encontrar información sobre los idiomas, su aprendizaje y mi país natal, que es Letonia. Si eres nuevo en mi canal, entonces te dejo aquí el link para que puedas conocer un poquito más el contenido y seguramente vas a encontrar algo que sea de tu interés. Y en el video de hoy vamos a descubrir algunas supersticiones que existen en Letonia. En general no puedo decir que Letonia sea un país súper supersticioso, pero de repente pues sí hay algunas cosas que uno cree, otro no cree, son más individuales, digamos. Y a ver, entonces la superstición número 1, digamos, si saliste de tu casa y luego te das cuenta que se te olvidó algo y tienes que regresar. Entonces, en este caso, regresas a tu casa, agarras el objeto que te faltaba, no sé, tu teléfono, las llaves, lo que sea, y luego antes de salir lo que tienes que hacer es pararte enfrente de un espejo y hacer esto. ¿Por qué? Pues para que supuestamente nada malo pase en tu camino, porque ya no lo empezaste tan bien si tuviste que regresar. ¿Quién sabe qué relación realmente tienen esas dos cosas? Pero bueno, es lo que se cree. La superstición número 2 creo que es bastante famosa en muchísimos países y se trata de pobrecitos los gatos negros, pues también se supone que si un gato negro cruza tu camino, pues si pasas ahí mismo, entonces vas a traer mala suerte, ¿no? Entonces tienes que buscar una ruta alternativa o esperar que alguien más pase justamente ahí donde pasó hace rato un gato negro. Pero pobrecitos, los gatos negros no tienen nada de malo. Pero bueno, pues algunas personas todavía se lo creen. La superstición número 3 se trata de no limpiar la mesa con tu mano. Digamos, después de comer, puedes limpiar la mesa con un trapito, servilleta, lo que sea, que no sea nada más tu mano, porque puedes también atraer mala suerte a tu casa o alguna tragedia, supuestamente. La superstición número 4 es mi favorita, la verdad es una de las pocas supersticiones que yo tengo y es como una costumbre que no puedo quitar, pero cuando lo hago acá en México pues la gente me ve algo raro y pues se trata de algo bastante simple. De hecho, si lo haces a escondidas también, pónmelo en los comentarios. Pero bueno, vamos a imaginar que estoy pues platicando y luego digo algo que no quiero que pase. Por ejemplo, no voy a pasar este examen. Y ya que lo dije ya en voz alta, es más probable que pase porque pues también supuestamente aquí tenemos a un angelito y aquí tenemos un diablito que nos escucha todo el tiempo. Entonces, si decimos algo que no queremos que pase, el diablito puede escucharnos y cumplirlo. Para prevenir que eso pase, lo que vamos a hacer es escupirle 3 veces. Tup, tup, tup. Bueno, tampoco vamos a escupirle literalmente, ¿ok? No hay que exagerar. Pero sí vamos a hacer este gesto. Y para estar más seguros que no pase lo que acabamos de decir, vamos a tocar 3 veces algo hecho de madera. Pero aquí hay un problema. ¿Y si no tenemos madera cerca a nuestro lado? ¿Qué vamos a hacer? Se supone que puedes sustituir la madera por tu cabeza y hacer igual pues 3 veces pegarte ligeramente. ¿Por qué se puede hacer este intercambio? Pues porque supuestamente si a tu cabeza te llegan este tipo de pensamientos, pues entonces no está tan lejos de ser una madera, o sea, no muy inteligente. Por lo que pues también es válido. Bueno, por lo menos es la explicación que he escuchado. Claro, algunas personas ya han modificado un poquito esta superstición y digamos nada más escupe 3 veces, pues normalmente es lo que yo hago. Y otras personas al revés, nada más tocan algo de madera 3 veces o incluso ni les importa si es de madera o no, pero lo tocan 3 veces. Así que ya es una superstición que tiene también sus variedades. La superstición número 5 se trata de no celebrar tu cumpleaños antes del día de tu cumpleaños. Tampoco se vale aceptar felicitaciones o felicitar a alguien antes de que sea el día de tu cumpleaños. Pues ¿por qué? Porque pues es de mala suerte también, porque todavía pues falta un tiempo y literalmente a lo mejor ni llegas hasta tu cumpleaños, puedes, no sé, fallecer antes. Y fuera de broma, es algo que sí ha pasado, conozco varios casos cuando pues sí felicitan a alguien antes y luego no llega a su cumpleaños, entonces es algo muy triste y normalmente no se hace, ni celebra
celebras tu cumpleaños antes ni felicitas a otras personas antes. Y de hecho, si alguien sí se atreve a felicitarte antes de tu cumpleaños, lo que va a pensar un letón, lo más seguro es que piense: ¿será que lo hizo a propósito? O sea, no lo hagas, sí se ve muy mal, y por cualquier cosa, mejor esperar hasta ese día para felicitar a la persona y también celebrar su cumpleaños. Después sí se aceptan felicitaciones y las fiestas, pero antes no. Y la superstición número 6 pues es bastante simple. Si por alguna razón se te cae sal, eso quiere decir que va a llegar algo malo a tu casa, vas a llorar. Y por lo contrario, si tiras azúcar, eso quiere decir que vas a atraer algo dulce, muy bueno a tu casa. En fin, ¿qué te pareció este video? ¿Qué superstición te pareció como la más rara? ¿Cuál sí ya conocías? Y si hay alguna más que conoces. Seguramente, pues sí, hay muchas más supersticiones en Letonia, pero pues aquí te doy un ejemplo de algunas de ellas. Y a ver, también platícame cuál es tu superstición favorita y qué es lo que haces y no lo puedes controlar, como yo con mi tututu. Lo hago siempre y no puedo evitarlo. Me encanta, por cualquier cosa lo hago. Y si te gustó este video, ya sabes, apóyame con tu likes, comparte este video con tus amigos y no olvides a suscribirte a mi canal. Por mi parte sería todo por hoy y nos vemos muy pronto en el próximo video.